Hola, tal vez el relato que pretendo compartirles suene a poca cosa en comparación a otras historias que podrían encontrar en las redes. Cuando niña, e incluso en la actualidad, a mis 28 años, siento placer al ver películas de terror, el estar expectante ante el próximo suceso. En ese periodo de mi vida solía ver esas películas con mi hermana mayor, quien me llevaba 10 años de diferencia. Las veía en su cuarto porque en el mío el televisor tenía configurado el control parental. La habitación de mi hermana quedaba a una considerable distancia de 25 metros de la mía y quedaba justo en la entrada principal. Siempre veíamos esas películas juntas. Mi hermana, vale decir, tenía un sentido del humor un tanto macabro y, cuando yo me iba a dormir, lo hacía muy asustada. Aun si me gustaran esas clases de películas, era una niña y sentía aquella emoción que se pretende hallar en ese tipo de películas. Mi hermana me decía que no podía dormir con ella, por lo que me enviaba a dormir a mi cuarto. Y, como si el miedo de las películas no fuera suficiente, a las 3 de la mañana, siempre puntual, comenzaban a sonar ruidos extraños provenientes de las ventanas, acompañados de golpes y gritos. Lo único que mi mente infantil y atemorizada podía pensar era en ¿qué está pasando fuera? ¿Le estarán haciendo algo a mi hermana? Me precio de haber sido una niña más o menos lista y no hacer como en las películas, aquel asunto de abrir la puerta e ir en busca de la fuente del estruendo. Pero, eso sí, siempre me ponía a llorar y, cuando mi llanto era demasiado fuerte, la puerta se abría, dejando ver que no era nada más que mi hermana mayor jugándome una broma pesada. Sin embargo, hubo una noche en la que ni ella se atrevió a salir de su cuarto. El ambiente de la casa se sentía muy pesado y frío. Se podría decir que ya me había acostumbrado a despertarme a las 3 de la mañana para ir al baño, pero esa madrugada escuché sonidos provenientes de la cocina, que estaba separada por una especie de patio central. Mi antigua casa, cabe aclarar, creo que databa de 1820 y allí habían muerto personas en más de una ocasión. Más allá de las continuas bromas de mi hermana, hubo una noche que fue bastante peculiar, por así decir. En este caso, no podría jactarme de mi inteligencia. Comencé a escuchar cómo desde la cocina se quebraban los platos. En ese momento pensé en mi padre, que siempre tuvo un carácter bastante efervescente y que estaría quebrando algún plato, lanzándolo al suelo mientras regañaba y castigaba a alguna de mis hermanas mayores. Pensé en acercarme a ver qué tanto pasaba, así que me levanté de mi cama y me dirigí hacia la puerta. Tomé el pomo de la misma. Estaba muy frío, más de lo que cabría esperar en una noche tropical. Iba a salir, pero en el fondo no quería, no fuera a ser que el regaño terminara sobre mí. A la mañana siguiente, la cocina estaba hecha un chiquero y mi hermana me reclamó a mí por ese asunto. Según ella, yo había quebrado los platos y me dijo que eso ya era una broma demasiado extrema, incluso para su gusto. Le dije que nada había tenido que ver con ello y que estaba tan sorprendida como ella. Además, la señora encargada de la limpieza también negó que aquello haya sido de su autoría. Y no está de más mencionar que mi padre por lo general no dormía con nosotras, por lo que él no pudo ser responsable, ni mucho menos a esas horas. Algo había pasado y ese algo no había terminado. Cada vez que se compraba vajilla nueva, esta en ese horario, alrededor de las 3 de la mañana, podía oírse cómo se rompía. Dadas esas circunstancias, no podía dormir tranquila. Mi horario de sueño se vio tan afectado que,
solo podía dormir en el colegio, cosa que a mis profesores no les gustaba, pero era el único lugar donde podía dormir con cierta tranquilidad y donde me sentía segura para hacerlo. Con el tiempo, aquel desastre nocturno terminó. No estoy muy segura, pero creo que mi padre hizo algo al respecto. Tengo entendido que llamó a un sacerdote para que bendijera la casa. Sin embargo, aquel hombre mencionó que no podía hacer el trabajo él solo. Además, dijo algo un poco desesperanzador. Sea lo que fuere aquello que habitaba en la casa, lo hacía desde hace mucho tiempo, siendo lo mejor que podríamos hacer era irnos. Sin embargo, no pude salir de allí sino hasta 5 años después, momento en que la casa fue vendida. Mi hermana, para ese entonces, se había ido a vivir sola. Ella estudiaba en la Facultad de Medicina y, por sorteo, fue enviada a un lugar recóndito de mi país. Fue así que comencé a vivir sola desde los 10 años, atemorizada por aquella entidad que acechaba en la cocina. Ni el hambre, ni las ganas de ir al baño me hacían querer salir de mi habitación de noche. Solo lo hacía hasta ver la luz del sol. Bueno, esta fue mi breve y paranormal historia. Aún sigo con la obvia certeza de que esa casa estaba maldita.